Hechos siempre estamos estudiando. Y vamos hoy a estudiar dice el tema de la Biblia, dice Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Y garrapateaba algo yo escribiendo y decía, ¿cómo es ese ambiente? ¿Cómo ha de haber sido el ambiente de la cárcel allá donde estaba Pedro? Y que había un soldado que lo tenía encadenado, hermano. Quizás tenía frío, ha de haber sido un frío horrible, no tenía comida, a lo mejor ni agua. Quizás el guardia tuvo compasión y le tiró por ahí un pedazo de pan seco, duro. Aleluya. Me imaginaba, ¿verdad? Me imaginaba. Estar en una cárcel es duro, hermano. No es nada fácil. Y hay personas que están condenados a muchos años en la cárcel. Y esa era la historia de Pedro, ¿no? Hacía frío en esa celda. Imagínate tú. El piso había estado mojado, a lo mejor, o quizás ahí se hacían sus necesidades. Uno no sabe, ¿verdad? Pero las cárceles, hay cárceles tremendas, ¿no? Y me imagino que llegaba el carcelero y le decía, mañana te matan, porque habían matado antes a Jacob. Y la historia dice ahí en el capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No ha de haber sido un tiempo muy favorable, ¿verdad? ¿Saben quién es Jacobo? Él y Juan eran los hijos del Zebedeo. Se le llamaba también los hijos del trueno. Carácter fuerte el de Jacobo y de Juan. Pero Dios los transformó en el proceso, ¿verdad? Pero ahora Jacobo había caído bajo la espada de aquí dice el nombre de el rey Herodes. Y parece que este rey Herodes, por aquí escribí algo, garrapateé. Dije, voy a escribir un poco sobre este rey. No me recuerdo dónde lo escribí. Pero no era el rey primero que se menciona cuando el niño Jesús, ¿verdad? ¿Se recuerda? Sino que este era otro. Por ahí escribí, pero a saber dónde lo dejé. ¿Verdad? A lo mejor el rey allá en su palacio está comiendo, sabroso, feliz de que había hecho algo contra la iglesia. Porque esta gente era impío, ¿verdad? Por eso este capítulo 12 es un capítulo extraordinario para mí, ¿verdad? Porque vamos a combinar en esta enseñanza de hoy lo que es la persecución, cárcel, oración, ¿verdad? Una intervención angelical, dice también, una liberación sobrenatural. Imagínate que estás preso y llega un ángel y te despierta. ¡Hey! Levántate, ponte los zapatos que ya nos vamos. Así le pasó a Pedro. Una liberación sobrenatural. Luego, Dios se encargó de juzgar a Herodes, porque ese día se murió. Y obviamente, esto fue para beneficio de la expansión de la palabra. Así que siempre Dios va a hacer algo, ¿verdad? Siempre estemos expectantes de lo que Dios va a hacer. Amén, hermano. Tú puedes decir, no, Dios está durmiendo la siesta. Dios está trabajando. Amén. Entonces, el contexto de este capítulo 12, una iglesia que está viviendo bajo un ataque, hermano. Porque ese rey no era así un pequeño gobernante, era el rey de todo ese lugar. Y él tenía autoridad, ¿verdad? Y entonces dice la palabra
que echó mano de algunos de la iglesia para maltratarle. Los metieron por allá y los castigaron, les dieron latigazos, qué sé yo. Pero había persecución. Ustedes saben que la iglesia a esas alturas estaba creciendo, porque hemos estudiado en los capítulos anteriores que la persecución trajo avivamiento, la persecución trajo crecimiento. Hubo milagros, hubo sanidades y por supuesto se expandió el evangelio. Pero bueno, hoy esta gente está bajo persecución. Vean. Herodes dice que agarró a varios para maltratarlos. Aquí encontré. Este Herodes era Herodes Agripa I, así se llamaba, nieto de Herodes el Grande. Ahora, había una estrategia política en cuanto a lo que él estaba haciendo. Fíjense que cuando una autoridad perseguía a los cristianos, le daba popularidad. Ay, qué tremendo. Sí, perseguir a la gente, no, qué bueno, qué bueno. Se hacía popular. Los judíos, ustedes saben, muchos de ellos no estaban contentos con el cristianismo. Entonces Santiago o Jacobo fue asesinado. Y dice la palabra que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Sería la segunda víctima, el segundo mártir, ¿verdad? Que estamos leyendo. Porque el primero, ¿cuál fue? ¿Se recuerdan cuál fue el primer mártir? Esteban. Esteban, correcto. Sí, amén. Muy bien. Ahora, lo importante, hermanos, es que Dios siempre siguió trabajando para la iglesia. Siempre había milagros. Ahora, alguien puede decir, pero ¿por qué? O preguntarse, ¿por qué Dios no evitó que mataran a este hombre? ¿Verdad? ¿Por qué sí a Pedro? ¿Verdad? Es bien difícil entender algunas cosas, ¿verdad? Ahora, eran hombres creyentes, hombres de fe, y sabían que estaban expuestos, ¿verdad?, a una persecución y a un martirio. Pero, ¿por qué decidió liberar a Pedro? Es una pregunta que yo me hice y que estaba estudiando. Y decía yo, ¿será que Santiago tenía menos fe? Porque uno puede pensar, ¿verdad? Pero yo no creo que fuera eso. O acuérdense que también la iglesia estaba orando por ellos. ¿Será que la iglesia no oró suficiente para Jacobo, verdad? Y no, ¿verdad? No que Dios amara más a Pedro que al otro, ¿verdad? Tampoco. Entendamos la soberanía de Dios, ¿verdad? Porque no hay otra forma de explicar. Ahora, y viendo, dice el versículo 3, acompáñenme acá al versículo 3, que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y dice ahí que eran entonces los días de los panes y levadura, era una fiesta que los judíos celebraban. ¿Alguien me puede decir qué fiesta era esa? La Pascua. La Pascua. Ajá. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice que arrestó a Pedro. Ahora, no olvidemos que detrás de todo esto, el enemigo nuestro de las almas estaba de por medio ahí, ¿verdad? ¿Cómo fue esa estrategia del enemigo? Bueno, ya habían agarrado a Jacobo y lo mataron, vamos a agarrar a Pedro para que también lo mate. Él ensaya una vez y le funciona, lo vuelve a hacer. Así engañó a Eva allá en el Edén y sigue engañando a todos, ¿verdad? Porque es el padre de la mentira.
Ahora, dice el versículo 4. ¿Alguien que lo lea? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 400 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Amén. Gracias. 4 grupos eran 16 soldados, ¿verdad? Porque eran 4 de 4, hermanos. Para un pobre señor, aquí el caso de Pedro. Una custodia, digo yo, maravillosa. Bastaba con uno, ¿verdad? 16 soldados. O sea, el rey Herodes no quería que se le soltara por nada del mundo. Amén. Amén. Y es que, acuérdense, que en el pasado Dios había hecho liberaciones sobrenaturales. Estoy seguro que por allí decían, no, va a llegar Dios y lo va a mejor, ponga más gente. Sin saber que Dios es poderoso. Amén. Por ejemplo, ahí en Hechos 5, si tú vas a Hechos capítulo 5, versos 18 al 19, ahí vamos a encontrar una intervención divina. Si alguien lo lee, por favor. 18 y 19. Sí, por favor. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, al 20, ¿está bien? id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Herodes había dicho, no, este Pedrito no se me escapa, ¿verdad? Ahora, cuando Dios decide hacer algo, hermanos, no importa 20, 30, 50 soldados, los que fueren, Dios va a intervenir. ¿Qué dice el 5? Repitámoslo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Miren qué lindo esto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué dice? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria al Señor, qué lindo. Es una declaración poderosa, hermano. Qué poderoso es que la iglesia ore por los demás. Amén, hermano. Esta semana me ha tocado a mí orar por la economía de ustedes. Eso me ha tocado esta semana a mí. Todos los días oro, pues a veces más de una hora, ¿verdad? Y estoy, Señor, declaro que tú provees lo que necesitan y estamos orando. Y por algunos que están ahí con alguna dificultad de empleo, estamos orando. Pero si todos, yo estoy orando uno, pero ¿qué tal si todos oráramos? Que sería poderosísimo. Porque eso es lo que dice la palabra aquí. Amén, hermanos. Entonces, mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Estaba de rodillas, orando, aleluya. La iglesia tenía oración. Herodes tenía soldados, pero la iglesia tenía oración, aleluya. Amén, hermano. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia oraba. Qué lindo. Tenemos acceso al trono de Dios, hermano. Qué lindo. Padre, oramos por Pedro, Señor. Sácalo de ese lugar. Así haber sido la oración constante, persistente, que el Señor dijo, no, pues tengo que hacer algo. Amén, hermano. Así tiene que responder Dios a la oración de un pueblo necesitado. Y dice ahí, sin cesar.
O sea, como diciendo, no abandonamos la oración, estábamos trabajando y poniendo ladrillos. Y Padre, reprendemos ese espíritu de la cárcel. Aleluya. Saca libre a Pedro, ¿verdad? O la necesidad que Dios nos ponga a orar. Aleluya. La oración aquí era el centro de todo. Una oración persistente, hermanos. Si no llegó la respuesta, no hay que pararnos. Porque a veces decimos nosotros, Padre, oro, ya le puse la petición a Dios. Y bueno, a veces como que vale la pena volver a poner la petición. Y alguien puede decir, pero pastor, yo tengo años orando, y síguela poniendo. Aleluya. Pues sí, imagínate tú. La iglesia, hermanos, debe de aprender a orar mientras la respuesta no ha llegado. Y es que hay una diferencia entre orar porque tenemos fe y dejar de orar porque todavía no vemos la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos entrar en desánimo, ¿verdad? Y pudiera suceder. Pero en el caso de Pedro no pasó eso. La iglesia de Hechos 12 no permitió que la situación de Pedro determinara la intensidad de la oración. Ellos dijeron, no, tenemos que pararnos en la brecha por Pedro. Y habían unos empezaban, después otros, y persistencia. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. ¿Qué dice el 6? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Leyendo el Pedro tranquilo. ¿Hubieras dormido tú, hermanito? Es una pregunta. Si al día siguiente te iban a pasar por la espada, qué tremendo. ¿Pero qué dice la palabra? Que estaba durmiendo. Qué paz la que le dio al Señor. Amén, amén, amén. Qué lindo, ¿verdad? Pedro estaba durmiendo, hermano. Ya había pasado experiencias con el Señor, ¿verdad? Qué lindo. Él estaba encadenado, pero no estaba tratando de romper las cadenas. Él estaba roncando. No estaba escribiendo por ahí una carta de despedida para la iglesia, no. Estaba bien dormido, ¿verdad? Y dice que estaba encadenado entre dos soldados. Pues no era fácil. Pero Pedro tenía una tranquilidad porque él no estaba permitiendo depender de las circunstancias. Y yo no sé si estaría durmiendo, ¿verdad? Mi carácter y mi temperamento a lo mejor no me hubiera permitido estar ahí con los ojos pelados. Pero y en medio de dos soldados ahí que ay, a saber qué ronquido. Pero lo que te trato de decir, hermano, es que la Biblia siempre te va a enseñar diferentes pormenores que pueden no tener importancia. Porque yo pude haber leído, estaba dormido, hoy esté durmiendo en lugar de estar preocupado. ¿Qué, verdad? No estaba preocupado, estaba confiado. Amén. Amén. Entonces, esa tranquilidad de Pedro no venía de parte solo de él. Él había aprendido algo en el ministerio, hermanos. Cuando tú ya no puedes hacer nada, todavía puedes confiar en Dios. Amén. La confianza en Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué dice el 7? He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se les cayeron de las manos. Wow. Impresionante. Leámoslo allá, mire. Y aquí el ángel del Señor
sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, está tratando de decir que la luz lo tocó, ¿verdad? Le despertó diciendo, levántate prestamente. Esta es una versión un poquito diferente de la Reina Valera 1960. Y las cadenas, ¿qué? Se le cayeron de la mano. El milagro completo. Primero un ángel, hermano. ¡Wow! Le digo el Señor, hey, ángel, ve, despierta lo que está bien dormido. Aleluya. Qué lindo, era una experiencia sobrenatural. Y dice que el lugar estaba oscuro. Ya hablamos de esa cárcel al principio de la enseñanza, una cárcel fría. A lo mejor había agua regada, ¿verdad? Incómoda, oscura, hermano. No se miraba nada. Pero entró esa luz. Esa era la presencia de Dios, hermano. Aleluya. La presencia de Dios introduce luz en los lugares donde hay oscuridad. Amén. Los lugares más oscuros Dios los ilumina. Amén. Y esa cárcel no pudo impedir que entrara la luz. Amén, hermanos. Hay lugares donde nosotros no podemos entrar, pero Dios sí puede entrar. Amén, hermanos. Esa presencia divina. Ha sido impresionante. Yo cuando leo, empiezo a transportarme y me voy a una cárcel de aquellos años. ¿Cómo habrá sido? Sucia, maloliente, fría. A lo mejor afuera estaba pegando un viento horrible. Pero Pedro por allá estaba tirado, bien dormido. Y llegó el ángel y lo golpeó un poquito para decirle, hey, Pedro, levántate que ya nos vamos. Aleluya. Qué impresión más hermosa. Gloria a Dios. Hay puertas que nosotros no vamos a poder abrir. Amén. Pero tu Padre, tu proveedor, tu sanador, tu libertador sí puede. Y es allí la gran diferencia en nuestra vida cristiana, hermano. La confianza con que tú vas a llegar donde Él, y vas a saber qué, papá, yo ahorita te necesito, tienes que hacer algo, por favor, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amén. Tocando a Pedro en el costado lo despertó. Aleluya. Y esa impresión de esa divinidad, y un ángel que te hable, hermano, no te impresiona esta palabra, hermano. No te da como, wow. A mí sí me da eso. Porque digo yo, Señor, para ir a despertar a Pedro, mandaste un ángel. Mándanos aquí varios. Aleluya. Sí, ha de ser una impresión, bueno, sobrenatural. Hey, Pedro, se terminó la noche, levántate. Aleluya. Dios permitió que Pedro atravesara una noche difícil, pero la luz llegó pronto para que él pudiera ver. Y eso era lo que estaba pasando en esa cárcel. Una noche dura donde Dios estuvo con Pedro. Amén. A lo mejor has pasado noches difíciles, noches duras. No te olvides que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Solo tenemos que hacerlo, hermano. ¿Qué más le dijo? Cíñete y átate las sandalias. Ponete los zapatos, ponete los Adidas o los, ¿cómo se llaman las marcas? Los Nike. Los Jordan. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Sí, eso le dijo. Ahí en el versículo 8. Le dijo el ángel, cíñate y ¿qué? Átate las sandalias. Y dice que lo hizo así. Envuélvete en tu manto y ¿qué? Sí. Aleluya. Le habían dejado el manto a Pedro. Qué bonito, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué lindo. Maravilloso. Dios hace lo sobrenatural
y nosotros solo tenemos que obedecer. Amén. Eso fue lo que hizo Pedro. Hey Pedro, despiértate. Ay, perdón. Ponte los zapatos. Puso los zapatos. Ponte el manto. Puso el manto. Qué lindo. Fue obediente. Es lo único que tenemos que hacer nosotros, hermano. Ser obedientes. Claro, tuvo que vestirse, ¿verdad? A lo mejor se había quitado, bueno, ya saben, las vestiduras de ese tiempo eran gabanes, ¿verdad? A lo mejor lo tenía puesto, porque ha de haber sido frío. Pedro tuvo que hacer lo que le correspondía hacer, porque ya Dios estaba haciendo todo lo demás. Aleluya. Hay cosas que solo nosotros tenemos que hacer en obediencia a Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha estado diciendo que hagas esta semana? ¿Ah? Pregúntate. Porque a lo mejor por ahí sentiste que algo te dijo en la mente Dios. O soñaste algo. Y Dios estaba hablándote a través de ese sueño a lo mejor. Y quizás no le pusiste atención. ¿Ah? Aleluya. Gloria al Señor. Y dice el 10. Y habiendo pasado, fíjense lo que sucedió. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Aleluya. Lo hizo invisible, hermanos. ¿Verdad? Es lo que se puede entender, ¿no? Lo hizo invisible. ¡Wow! Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿Qué dice? La cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron a una calle. Y luego, ¿qué? Ya no me necesitas, Pedrito. Ya conoces la ruta. Aleluya. Qué impresión la de Pedro. Yo no sé qué me hubiera dado si se me aparece un ángel. Me da patatús. Aleluya. Bueno, Dios es cuidadoso con sus hijos. Primera puerta, segunda puerta, siguió caminando, la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, se abrió. 3 niveles de obstáculos, hermano. Qué lindo. Dios no lo abrió la primera puerta, abrió todas por las que Pedro tenía que pasar. Estos detalles de Dios son los que a mí me cautivan, hermano. ¿Cómo nos ama Dios, hermano? Que tiene los cuidados, los detalles más importantes para nosotros. ¿No te parece que vale la pena que Dios amemos a ese Dios que es detallista con nuestra vida? Amén, amén. ¿Sí? Y Él te quiere sanar. Amén. Y Él te quiere liberar. Y Él que te quiere dar recursos. Él quiere hacer muchas cosas. Él quiere. Pedro, yo me imagino que quería salir de la cárcel. ¿Ah? Pero la oración de su pueblo, allá de la iglesia, dio resultados. Gloria al Señor. Pedro no tuvo que andar allí sobornando a los guardias, ¿verdad?, para salir y que le abrieran. Pedro no tuvo que darle patadas a la puerta para que se abriera. No, ya dijimos, no convenció a un guardia dándole ahí una, ¿cómo dice la pastora? Una pequeña, corta feria. Se me queda eso. Una mordida. Una mordida. ¿Cómo crees que Pedro reaccionó en ese instante hasta que salió? Después que salió se había quedado dando vueltas. ¿Qué me pasó? ¿Qué se hizo el ángel? Ya estoy afuera. Y volteó a ver las puertas abiertas. A lo mejor se estaban cerrando ya, porque Dios hace todas las cosas bien. Cuando Dios determina liberarte, sanarte, eso va a suceder. Amén. Tengamos la seguridad. Amén. Tengamos la confianza. ¿Qué dice el 11? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo:
Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Yo te aseguro que muchos de los judíos estaban pendientes de la mañana porque iban a ver que le cortaban la cabeza a Pedro. Pero Dios, que amaba tanto a Pedro, qué experiencia más linda la de Pedro. Pedro fue de las primeras personas que vio milagros de Jesús, de los discípulos. Tremendos milagros. La suegra de él, Dios la sanó inmediatamente de una fiebre intestinal que tenía. Fueron a pescar y un puño de peces. Y empezó a caminar con Jesús. Fue el que caminó sobre las aguas con Jesús, hermano. ¡Wow! ¿No les parece que fue algo maravilloso? Toda la experiencia de Pedro. El mismo Dios caminó con él sobre las aguas. Ese fue el mismo Dios que ahora mandó un ángel para sacarlo de la cárcel. Impresionante, impresionante. Dice que volviendo en sí, dice la palabra, como quien dice, estaba todo medio impresionado. ¿Te ha pasado eso alguna vez a ti? Que Dios te ha sorprendido y al principio te quedaste como dicen los americanos, what's going on? Aleluya. Pero es que es cierto, hermano. Yo quisiera tener esas experiencias. Son maravillosas. Dice Pedro, miren qué lindo. Ahora entiendo, dice Pedro, como diciendo, ahora me cae el 20 de lo que viví y lo que pasé. Él creyó que era una visión, pero una realidad. Dios realmente me está sacando de aquí. ¿En qué estará trabajando Dios para hacer ese milagro que tú estás pidiendo? Está trabajando. Dejémoslo trabajar. ¿Y qué dice el número 12? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué lindo. Marcos estaba ahí. Wow. ¿Saben quién era él? ¿Vea? Anduvo de misionero con Pablo. Un día Pablo lo quitó de la misión. Era una historia linda. Pero ahí estaba, hermano. Ahí estaba él orando. Ahí estaba él clamando. Y dice que llegó a casa de María, la madre de Juan. Juan Marcos, así se llamaba. Wow, qué lindo. ¿Dónde estaba la iglesia? Orando. ¿Qué estaba haciendo? Clamando. No estaban organizando una protesta o algo para ir a libéralo, ¿verdad? No, estaban orando. No estaban planeando ir a tener una reunión con Herodes para negociar. No estaban tratando de convencer a los soldados que los soltaran. Estaban orando. ¿Y qué fue lo que pasó después? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Tocó la puerta, hermano. Y apareció una muchacha que se llamaba Rode, dice. ¿Qué dice el 14? La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro vio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Se asustó. Pedro tocando la puerta. Y va la muchacha y abre. Y ve a Pedro ahí enfrente y en lugar de decirle pase, le volvió a cerrar la puerta. Aleluya. Y se fue. ¡Hey! Está chistosa la situación, ¿verdad? Sí. ¡Hey! Ahí está Pedro. Aleluya. Eso pasó. Digo yo, pues, porque es la forma de interpretar este versículo.
ellos dijeron, no, pues si Pedro está ya preso, ese no ha de ser Pedro, a lo mejor se imaginaron. Aleluya. Y por supuesto que se pusieron alegres. Ella se puso alegre, pero no abrió la puerta. Le han de haber dicho, oye, no sé si lo dice allí, pero está loca, sí, dice. Aleluya. Y ellos le dijeron, estás loca. ¿Cómo es que va a ser Pedro? Pero ella aseguraba de que así era. ¿Y qué dijeron ellos? No, ha de ser un ángel. Aleluya. Qué linda escena, ¿verdad? Qué momento más hermoso. Han de haber dicho después, ¿cómo responde el Señor de rápido, ¿verdad? Amén. Aleluya. Ahora, obviamente podemos pensar, esta iglesia oraba, pero tenía una fe limitada, ¿verdad? ¿Cómo? Pedro no ha de ser. No creyeron. Nos puede pasar, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que nos puede pasar? Podemos haber orado tanto y al final sucede el milagro y digo, ¿cómo? ¿De veras sucedió? Aleluya. Wow. Nuestras expectativas cuando oremos deben de ser quizás mayores de lo que estamos pidiendo, porque siempre Dios se glorifica. Amén. ¿Verdad? Ródenlo. Pedro, piénselo. Y se fue. Es Pedro el que está allí. Oye, ¿tan loca cómo va a ser Pedro? Él está ya en la cárcel. Su expectativa de oración no fue tan grande. Wow. Dudaron de la respuesta rápida de Dios. ¿Y qué pasó después? Mas Pedro persistía en llamar y cuando la vieron y le vieron se quedaron atónitos. Se quedaron sorprendidos. Y siguió el Pedro. ¡Ey! ¡Ábrame! Soy yo, Pedro. Gloria al Señor. Y entonces dice que se han de ver alborotado y gritando de felicidad, ¿verdad? Pero dice que él les hizo una seña y les dijo que bajaran la voz, que se callasen. Y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Aleluya. Qué lindo testimonio. El Señor me sacó. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar, dice. Ay, ay, ay. Quiero ver qué sigue aquí. Pide que le informen a Jacobo y a los hermanos. Pero ahí está hablando, creo yo, de otro Jacobo, ¿verdad? El que fue líder de la iglesia de Jerusalén. Habían dos Jacobos dentro de los apóstoles. ¿Amén, hermano, o no? ¿Me equivoco o no? Googleé, va a ver. Se fue, dice. Y claro, ya la narrativa del libro de los Hechos del capítulo 12 ya cambia, ¿verdad? ¿Qué dijo después? Pero él haciéndole con... Allí dice, luego que fue de día, Hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido detenido. fueron a ver, ¿verdad? Ya lo llevaban para matarlo y no lo encontraron. Mas Herodes, dice, Habiendo buscado sin hallarlo después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlo a la muerte. los guardias pagaron el pato, hermanos. ¿Están viendo? No, alguien tenía que morir. Wow, qué fuerte. Entonces,
un protagonismo maravilloso de Dios usando a otras personas para que nosotros veamos que Él tiene cuidado de su iglesia, que Él siempre está despierto, no se duerme, dice la palabra, quien te cuida. Eso dice un salmo, no me recuerdo cuál es, googleelo, usted me dice. No duerme aquel, dice, no duerme Dios, hermano. Él está despierto cuidándonos. Eso, no se dormirá el que te guarda, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, acá prácticamente termina el ministerio de Pedro. Un ministerio poderoso, hermano. Lo salvó la campana, hermano. Casi se muere antes del tiempo. Ya, por ejemplo, en el capítulo 13 ya aparece Pablo y aparece Bernabé. Ya en la otra clase vamos a empezar a hablar de él. Fue un gran líder, Pedro. Un instrumento de Dios. Y hubo varios instrumentos en este proceso que Dios usó. Porque Dios se va a percatar de que tú, la oración que has hecho, pueda Él cumplirla. Claro, algunas veces no la va a cumplir, porque Él sabe que no conviene. ¿Ven? Pero en este caso, Pedro tenía que salir de allí. Era parte de la experiencia que hoy estamos viviendo. Porque a mí me impresionó esta historia, no sé a ti. Impresionante. Dios no solo lo sacó de la cárcel, sino que usó un ángel y la salida fue sobrenatural. Igual que pasó a Pablo después allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Ya vamos a llegar allí. ¿Ya? Tembló la cárcel, se rompieron las cadenas. No, hombre, qué impresionante. Gloria a Dios. Entonces hay una lección aquí en el capítulo 12 del libro de los Hechos. No solo en la liberación de Pedro, hermano, hay algo más profundo. Es la historia de la iglesia que descubre que la persecución no puede detener el propósito y el plan de Dios. Lo que Dios ha establecido, un día Él va a venir por su iglesia. Lo que la gran tribulación va a llegar. El anticristo va a aparecer. Todo eso va a suceder. Pero que viene Cristo por segunda vez también va a suceder. Amén. ¿Están listos? Aleluya. ¿Estamos listos, hermanos? Al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hemos quedado seremos transformados. Amén, hermano. Amén. Eso es algo, yo anhelo eso, hermano. Ay, ay, ay. Hay días que la carga del ministerio le digo, Señor, ¿y cuándo viene, por favor? Porque esta carga está tremenda. Aleluya. La muerte de un líder no tiene que detener el propósito de Dios, y es el caso de Jacob. Pero eso ha de haber encendido las alarmas de la iglesia. Y muchos han de haber salido huyendo, pero allá donde llegaron hablaron del evangelio. Ese es el plan de Dios. Amén. Entonces hay 7 lecciones que yo escribí de esto que te estoy enseñando. Una iglesia debe de aprender a orar bajo presión, hermano. Porque aquí la situación era un líder de los grandes de los apóstoles que se lo llevaron y mataron antes a Jacob. O sea que dijeron, no, mañana no lo matan a él. Nos van a quitar un líder importante. Estaban orando bajo presión. Porque no se debe de orar solo cuando estamos bien, por supuesto, ¿verdad? Cuando la situación parece imposible, tenemos que orar. Dice el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. La oración debe de ser perseverante, es la segunda lección. Aunque la respuesta tarde, hermanos, no tenemos que abandonar la encomienda.
Y sepamos que Dios puede intervenir en el último momento. Ya Pedro estaba esperando que amaneciera. Me imagino que el carcelero le dijo, porque les dije que le dio un pedazo de pan viejo, ¿verdad? Cómete este pan con agua porque mañana te cortan la cabeza. Qué tremendo, ¿verdad? Pero en el último momento Dios intervino. Llegó justo a tiempo. Aleluya. Dios abre puertas que ninguno puede abrir. Dice que la puerta de hierro se abrió por sí misma, dice. Nada, que ahí habían otros ángeles colaborando, ¿verdad? Hay puertas que solo la influencia divina va a poder abrirlas. La influencia nuestra no. Aunque le hablemos al padrino, oye, ayúdame a esta chamba, que me den el trabajo. Mejor llámale al que puede mejor abrir esa puerta. Que a veces le llamamos a la gente, ¿verdad? Y quedamos decepcionados porque el que supuestamente nos iba a ayudar no nos ayudó. O nos consiguió una chamba que era peor que la que teníamos, ¿verdad? Pero cuando le confiamos al dueño del oro y de la plata, Él nos va a dar un trabajo bueno. Te lo digo, confía en el Señor. Pero también hay un detalle, Dios espera obediencia de nosotros, hermanos. Pedro se tuvo que despertar, levantarse, vestirse, ponerse las sandalias, todo lo que tenía que hacer. Y luego le dijo, camina. Siguió al ángel, qué lindo, ¿verdad? Milagro y obediencia van juntos. Amén. Aleluya. No confundamos nuestras circunstancias con el resultado final que Dios nos va a dar. Porque las circunstancias a veces nos hacen dejar de orar, dejar de confiar en Dios. Esperemos un final feliz, hermano. Esperemos la victoria, amén. Puede que esté difícil, que no te estén pagando bien, todo. A lo mejor, no sé qué te está pasando, pero confía en el Señor. Óyeme lo que te digo. Ora, dobla rodillas en la mañana antes de irte al trabajo y pídele a Dios. Haz lo que hicieron esta iglesia. Bueno, y le salvaron la vida a Pedrito. Ahora, había un objetivo final de todo esto, y no era liberar a Pedro, hermano. Dios no lo liberó para que siguiera por ahí en el ministerio viviendo libremente. Él fue liberado para seguir cumpliendo su misión. Y lo dice la palabra. Se fue, dice. Después descendió de Judea y se quedó allí. Y luego viene otra historia. Se quedó en Judea evangelizando, contando el testimonio de que Dios lo había sacado de la cárcel, ¿verdad? Evangelizando, y el testimonio alcanzaba a saber cuántos más, porque todos vieron el poder de Dios. Aleluya. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza de hoy a nosotros como iglesia? Porque a mí siempre me gusta sacar al final algo, de la enseñanza. ¿Qué provecho tenemos nosotros como iglesia? Esto es un llamado a la congregación a que apoyemos la oración. Este viernes hay oración, vea. Hermano, vente el viernes. Trae tu petición. Levantemos clamor. Seamos persistentes en la oración. De alguna manera Dios nos dice, hey iglesia, ¿quieren respuesta al avivamiento? Vénganse a orar. Porque yo sé, a veces entra como un desánimo. A veces decimos, ay, tanto que voy a la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? En el infierno no vas a tener el chance de ir a la iglesia. Ahora es tiempo de que tú pares las orejas y vente mejor aquí en lugar de andar chambreando allá con tus compadres y amigos que no te dan nada. Sí, porque a veces descuidamos el llamado de Dios. Pedro no lo descuidó. Pedro estuvo atento y siguió. Tengamos cuidado como iglesia. A lo mejor estamos atravesando una cárcel espiritual también. Porque como creyentes llegan momentos difíciles en nuestra vida espiritual. O hay una crisis familiar y no sabemos cómo resolverla.
Hay una economía que no está muy buena y ahora en este tiempo todos estamos pasando economía difícil. A lo mejor hay oposición en tu familia porque tú eres cristiano. A lo mejor estás enfermo. Se te han cerrado puertas. Se te arruinó el carro. Ay, ay, ay. El aire acondicionado de la casa. Tantas cosas que pueden pasar. Cosas que tú dices, oye, cada rato me pasan estas cosas. Y estás frustrado. Te voy a decir algo, hermano. Hay que orar. La oración del justo puede mucho. Ven, hermano. Ahí va a aparecer el ángel. ¿No quieres que aparezca un ángel para que te ayude? Como le ayudó a Pedro. ¿No quieres que las cadenas caigan? Como sucedió con Pedro. Soltemos esas cadenas, esas ataduras que el diablo está trayendo a nuestras vidas. No nos dejemos de congregar, hermano. Ese es el arma más poderosa del diablo. Te pone allí y te dicen, ay, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? O usa a tus compañeritos de trabajo. Porque el diablo es astuto. Ten cuidado. Las puertas se van a abrir. El propósito de Dios va a continuar en tu vida. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. Aunque pases por el agua, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Declara la palabra. Y miren qué interesante. Comienza la historia con un ataque del rey contra los cristianos, maltratándolos, atacando a la iglesia. Alguien es muerto, alguien es metido en la cárcel, pero la iglesia toma la actitud correcta. La iglesia ora. Amén. La iglesia se congrega. La iglesia viene los miércoles, viene los domingos, viene los viernes. Sí, hermano. Esas voces que oyes en tu oído de que no vayas, que ya estás cansado, repréndelas en el nombre de Jesús. Sí, hermano. No crean que a mí no me llegan a veces deseos de, no, hombre, quiero tirar la toalla. Aleluya. Pero yo le digo al enemigo, ¿sabes qué, Satanás mentiroso? Yo le dije al Señor cuando me llamó que aún ya muriendo me le iba a servir. Yo no te voy a hacer caso, mentiroso. Vete en el nombre de Jesús, amén. Porque ese es el arma de nosotros. Tenemos la autoridad para reprender al enemigo que viene usando los compadres, los compañeros de trabajo. Ay, usted, solo en la iglesia, ¿qué te importa pues? Amén, hermanos. Sí. Si te pierdes, pues te voy a hablar del evangelio. Te voy a decir que Cristo te ama. ¿Sabes qué? Si mueres hoy y mueres en pecado, te vas a ir al infierno. Eso es lo que hay que responderle a esos que vienen queriendo desanimarnos para que nosotros no nos congreguemos. Amén. Hubo victoria en este capítulo 12, hermanos. La iglesia no pudo ser detenida. La oración es nuestra arma. Santiago o Jacobo murió, pero la iglesia continuó. Pedro fue encarcelado, pero Dios lo sacó de la cárcel. Pueden cerrar puertas en nuestras vidas, hermanos, pero no van a detener nuestra vida cristiana y no van a detener la palabra de Dios. Si tú te lo propones. Amén. Dice versículo 24 de Hechos 12. Me encanta ese versículo. Amén. A ver. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Dios siempre va a intervenir sobrenaturalmente para hacernos libres, hermano.
Cuando las fuerzas humanas ya no son suficientes, Él va a estar allí para sacarnos adelante. Gloria al Señor. Si has llegado al límite de tus posibilidades, todavía Dios no ha llegado al límite de las suyas. Amén, hermano. Él es grande y poderoso. Él es eterno, Él es inmutable, Él es omnisciente, Él es omnipotente. Adoramos a un Dios que vale la pena adorar. ¿Eh? Es un Dios que va a reaccionar a favor nuestro. Y puede ser que Dios no elimine esa prueba que a lo mejor estás pasando, pero se va a manifestar su poder en medio de ella, hermano. Y tú vas a ver esa gloria que se manifiesta de parte de Dios. Fíjense que Dios pudo haber impedido que Pedro fuera arrestado. Fíjense bien. Pero Él permitió que estuviera en la cárcel. Permitió que fuera encadenado. Permitió que lo rodearan 16 soldados. Y entonces Él intervino. Aleluya. Como fue midiendo la fuerza, no, un soldado, no. 4 tampoco. 16, ok. Ahorita voy a intervenir. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Por eso, hermano, la fe no significa nunca voy a entrar en una cárcel. No. Significa, aunque entre en una cárcel, Dios seguirá siendo Dios y me sacará. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Ahora, si bien es cierto, Dios interviene providencialmente, aquí fue una intervención sobrenatural. Desde que el ángel llegó, despertó a Pedro que estaba dormido. Lo guió, le dijo, camina. Se abrieron las puertas. Todo esto fue sobrenatural. No fue algo providencial. Elementos que a lo mejor no podemos explicarlos, hermano. Podemos decir, no, a lo mejor eso fue una coincidencia. Eso de que parece un ángel será cierto. Pueden venir pensamientos de ese tipo. Luz que ilumina habrá sido cierto. Cadenas que cayeron. Oh, Pedro salió en medio de los guardias y ni se dieron cuenta. ¿Crees tú que fue sobrenatural? Dios intervino aquí, ¿lo crees? ¿O solo lo leíste como por curiosidad? Pero todavía tienes dudas. La duda es peligrosa, es un pecado, hermano. Tengamos cuidado. No permitamos que la duda llegue a nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Pedro a lo mejor se sintió débil en un momento. Pero Dios nos dice, diga al débil, fuerte soy. En medio de la adversidad, clamemos a Dios. Ahora, hubo un ángel que intervino, pero este ángel no reemplazó a la obediencia de Pedro. La obediencia es necesaria en nuestras vidas, hermano. Si Dios te ha estado diciendo que hagas algo, y puede ser que usó al pastor para decírtelo, no desobedezcas. Amén. No desobedezcas. Obedece, porque Dios te va a sorprender. Amén, hermanos. Ahora, también entendamos que la oración es parte de ese escenario sobrenatural. Porque alguien puede decir, ¿cómo es esto que están repitiendo allí? Dios los oye. Pues sí, esa es la oración. Es la plática con Dios, pero es un escenario sobrenatural. Un escenario poderoso, hermano. Imagínate esa cantidad de gente orando por Pedro. Wow, yo me quedo impresionado. Ahora, hablemos un poquito de la soberanía de Dios. Santiago murió y Pedro quedó vivo. Es un punto teológico que puede dar lugar a comentarios. Gloria al Señor. No hay una explicación completa. ¿Qué crees tú? ¿Por qué crees que Santiago sí tuvo que morir?
Puede ser que un familiar tuyo haya muerto y muy joven, y a lo mejor digas, ¿por qué murió joven? ¿Hay alguna explicación? A veces no. La soberanía de Dios. Amén. Había un propósito ministerial en todo esto. Dios vio que la iglesia estaba siendo asediada y tuvo que intervenir sobrenaturalmente. No había de otra. Y es que Dios a veces no nos va a sacar del problema que estamos para que estemos cómodos. Amén. Algunas veces nos va a sacar del problema, pero para que nosotros sigamos la misión de Él. Pero a veces hacemos lo contrario. El milagro no era el objetivo final. La palabra de Dios era el objetivo final. Y eso es lo que dice. Pero la palabra del Señor, dice en el 24, crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La persecución de este personaje, Herodes, el rey Herodes Agripa I, la idea de él era afectar la iglesia. Él quería detener el evangelio. Y puede que asustó un poco, pero no pudo detener la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta es la bendición que les traje hoy. Esta es la palabra de ahora. Y usted sabe después que Herodes murió. Usted puede leer rápidamente después ahí los versículos 20. ¿Quiénes los leemos para ir terminando? Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Elasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. Aleluya, qué tremendo. Wow. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por tu intervención sobrenatural. Gracias por responder a la oración, Señor. Gracias porque nos exiges obediencia, Señor. Gracias porque tú quieres que caminemos para cumplir el propósito tuyo en nuestra vida, Señor. Ayuda a la iglesia Semilla de Vida. Ayuda a cada uno de sus miembros, de los que están aquí, los que no han llegado, que puedan entender la necesidad del estudio de tu palabra, Señor. Que podamos comprender estas maravillas que tú nos permites leer y escuchar y aprender de lo que tú hiciste en el libro de los Hechos, en el primer avivamiento de la tierra, en el Pentecostés. Gracias, Señor, queremos un Pentecostés. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor.